aplicación o el diseño de la clase puntuaciones, tenemos que considerar también otras operaciones que pueden ser de interés. Una de ellas es quitar un objeto que se encuentre dentro del arreglo. ¿Cuál sería la razón para hacerlo? Bueno, pues quizás que alguna puntuación fue mal registrada y que por lo tanto de queramos quitarla. Entonces, pues necesitamos escribir un método que permita realizar esa tarea, quitar esa entrada y ajustar nuestras puntuaciones. Entonces, para este caso, enseguida se describe lo que debe de hacer este método para quitar un objeto. Entonces, bueno, para poderlo hacer, vamos a ocupar que el usuario le proporcione o le indique cuál es el elemento que quiere quitar. Y para poderse referir a ese elemento, vamos a suponer que se hace mediante un índice. Entonces, el objetivo es quitar ese elemento y devolver esa entrada de juego. Bien, en el caso de que el índice no esté dentro de los valores esperados para el arreglo entradas, este método debe de tener la posibilidad de mandar una excepción. Si eso no llega a ocurrir, entonces el arreglo entradas deberá ser actualizado para quitar ese objeto que está indicado por el índice i. Y para esa situación, bueno, pues todos los objetos que se encuentren delante del elemento que se quitó, es decir, los que tienen índices mayores a i, deberán de ser recorridos para llenar el espacio o el hueco que dejó el objeto que fue quitado. Para hacer la implementación de este método que se le está llamando remove, el algoritmo es parecido al método add o al método agregar que se vio hace un momento, pero en este caso pues va a tener que trabajar en forma inversa. Dijimos que la idea detrás de este método era que el usuario o quien esté llamando al método remove pueda proporcionar lo que es el índice. Y entonces, una vez que ya se tenga el índice, entonces todo lo que habría que hacer sería hacer el movimiento que dijimos hacia el lado izquierdo, como pudiéramos ver en la figura que está por acá abajo, en la figura 3.3. Entonces aquí había el registro que se está quitando, es el que tiene como nombre Paul y la puntuación 720. Entonces ese estaba en en la cuarta posición, es decir, tenía el índice 3 y por lo tanto entonces el elemento que estaba guardado o la referencia que estaba guardada en la quinta posición pasa ahora a la cuarta, el que estaba en la sexta pasa a la quinta y así sucesivamente hasta que se elimina el hueco que fue dejado por el elemento que se quitó. Bueno, mm, para, para llevar a cabo la operación de remoción, lo primero que habría que hacer antes de empezar a hacer el movimiento de las otras referencias que se encuentran dentro del arreglo entradas, pues es guardar la entrada que se está quitando. Vamos a pensar que esta la identificamos por E y esa pues se encuentra donde está el índice I y se queda en una variable temporal. Esta variable temporal es la que posteriormente se utiliza para regresar la referencia. Hay que recordar que el método, el método remove no solamente lo quita, sino que también regresa
la referencia. Por lo tanto, es necesario esta variable temporal que se menciona en esta parte. Y eso se tendría que hacer pues una vez que se haya terminado de mover el resto de los elementos, o sea, los elementos que se encuentran a la derecha del elemento que se quitó. Entonces, en el caso de aquellas referencias que son mayores que i, una celda hacia la izquierda, pues no es necesario hacer nada hasta el final del arreglo, en donde se estaría deteniendo en la última referencia, pensando pues que empezamos con o utilizamos el índice i. Entonces el último elemento que pudiéramos mover pues es hasta la penúltima referencia. Y para no tener un duplicado, entonces la última referencia que se encuentra en el arreglo entradas, pues es simplemente se debe anular. Es decir, tendríamos que guardar en el elemento del arreglo entradas, pues el valor de null. Y ya una vez que está hecho eso, pues entonces se devuelve la referencia de la entrada que fue quitada. Y de esa manera, pues entonces ya ya no tendrá una referencia ese objeto desde el arreglo entradas. En el listado 3.4, bueno, se puede ver la implementación o la codificación de este método. En general, pues este tipo de implementaciones no son tan complejas, pero ya posteriormente, bueno, pueden ser usadas como principio o base para algunas estructuras de datos más complejas. Vamos a visitar el listado 3.4 para ver cómo se hizo la implementación. Entonces, aquí podemos observar, aquí está el método que referíamos hace rato, es el método remove, ¿verdad? Y decíamos que este método debe de devolver algo que es del tipo entrada a juego. Recordar que entrada a juego pues es una clase que permite, bueno, que permite guardar dos campos, la que era la puntuación y el nombre, ¿verdad? Entonces, como decíamos, este método posiblemente pueda lanzar una excepción en el caso de que el índice se encuentre fuera del rango. Entonces, el tipo de excepción que esperaríamos nosotros lanzar pues es index_out_of_bounds exception. Entonces, antes de iniciar cualquier cosa, pues se debe de partir o se debe de iniciar revisando que el índice esté dentro del rango. Si el índice no está dentro del rango, entonces aquí en esta estructura de selección que está en la línea 3, se lleva a cabo la prueba y en el caso de que se cumpla, de que el índice sea menor que 0 o por otro lado de que el índice sea mayor que el número de entradas, entonces bueno, hay que lanzar la excepción. Recordar que lanzar una excepción pues es crear un objeto. Aquí podemos ver involucrado el operador new y el constructor correspondiente de index_out_of_bounds exception junto con una cadena que sirve para darle un mensaje adicional a esta excepción. Y cualquier excepción para que pueda ser lanzada debe de utilizarse la palabra reservada throw. Observar que esta no lleva S cuando se indica en el método que va a lanzar una excepción, ahí utilizamos throws. Bien, si logra pasar la prueba de que el índice está dentro del rango permitido, pues entonces decíamos, en la línea 6 se está declarando una variable temporal de tipo entrada a juego y ahí ponemos la referencia que está guardada en el arreglo con el índice i. Posteriormente decíamos que hay que hacer un recorrido para mover todas las entradas que se encuentran a la derecha del índice que del índice que está indicando
la referencia que se quiere quitar. Bueno, entonces aquí estamos utilizando un ciclo for precisamente para llevar a cabo la tarea. La variable de control de ciclo j, bueno, se inicializa con el índice que se le pasó al método. Y como decíamos, nada más tenemos que llegar hasta la penúltima posición. Por eso es que cuando probamos que j esté dentro del valor permitido, tenemos que involucrar al número de entradas con -1. Y entonces lo que se hace en el cuerpo del ciclo, pues es la referencia que se encuentra a la derecha del elemento que estamos viendo, es asignada a este, ¿verdad? Con esta, bueno, de acuerdo a lo que se indica en la línea 8. Y posteriormente, bueno, debemos de avanzar. Para avanzar, pues lo que tendríamos que hacer sería incrementar en 1 la variable de control de ciclo j. Una vez que se termina de recorrer o de mover los elementos que se encuentran a la derecha de la entrada a juego que está en el arreglo, bueno, pues ya lo último bueno, lo siguiente sería en la última posición, pues tenemos que anular la referencia que se estaba guardando, porque ahora ya no se encuentra ahí, sino se encuentra una antes, y la cancelamos pues asignándole el valor null. Y algo más, recordar que cada vez que se quita un elemento del arreglo, pues entonces debemos de decrementar la variable entradas. Recordar que num entradas nos dice cuántos elementos se encuentran en el arreglo. Y finalmente, bueno, se devuelve la referencia que se quitó del arreglo y la cual se guardó de manera temporal en la variable temp. Entonces, pues esta sería la implementación del método remove que se comentó previamente. Muy bien, hasta aquí dejamos este tema.